matar a alguien, por empezar. Alguien que no es cualquier alguien, es tu padre. Ese momento es como un momento muy sacrificial, ¿viste? Medio bíblico, también medio como el fuego que quema todo, que limpia, que mata. Pero ¿qué es lo que mata? No solamente mata al muerto, también a mí, también hay algo mío que se murió ahí. Porque en realidad la sensación que yo tuve desde el primer momento es que yo venía de la muerte, de mi propia muerte también. Como que estaba viviendo una segunda vida, casi te diría. A partir de ahí te cambia todo el panorama mental. Por empezar, pasás además, si ya empezás a pensar y a sentir que la vida que estás viviendo es una segunda vida, una ya porque tendrías que haber muerto, etc., ya es un lujo vivir en la cárcel. Pues podría estar muerto en realidad, debería estarlo en realidad. Yo tuve una suerte, y es que mi primera cárcel fue Villa Dolores. Y Villa Dolores era un lugar pequeño. La mitad era gente de campo, o sea, de la zona donde yo vivía, y la otra mitad era gente cordobeses, bravos, pero que iban a esa cárcel para portarse bien y poder hacer una condena de buena conducta, ¿no? Pero yo no lo sabía eso. Yo ni siquiera sabía que había una cárcel en Villa Dolores, mirá lo que te digo. Bueno, me llevan ahí. Cuando me llevan ahí, yo pataleo, ¿viste? Al principio, yo estuve varios días como incomunicado en un calabozo policial. Y en un momento vienen, que son los primeros días posteriores a un crimen, a un evento así. Y entonces, en un momento vienen los milicos, ¿no? Y me dicen, bueno, ¿lo vamos a trasladar a la cárcel? No, le dije, esperen, tengo que hablar con mi abogado, necesito que me garanticen, ¿viste? Yo sabía que iba a ser un extranjero y dije, yo voy a entrar ahí, me van a hacer mierda. Y el milico me decía, no, quédate tranquilo, me dice, vas a estar mejor que acá, me decía, ¿viste? Ahí estaba pésimo, ¿no? Vas a estar mejor que acá. No, le digo, eso no puede ser. Yo dije, este me está chamullando para que yo no me agarre de los barrotes y no quiera salir de acá. Bueno, efectivamente me llevan, porque además no había otra posibilidad, ya listo, lo determinó el juez. Ahí también te empezás a dar cuenta del otro gran fenómeno de estar institucionalizado en un lugar, en una cárcel, que es que tus palabras y tus decisiones tienen muy poco valor. Y esa es una manera también donde empiezan a bajarte el copete, ¿viste? Pero lo primero que pasa cuando te entras a un pabellón es que se te vienen todos, porque además están todos siempre cuando se abre la puerta y entra uno nuevo, es un momento, digamos, interesante. Se te vienen todos así como abejas a la miel y vos estás entrando ahí y entonces de pronto tenés así como una especie de anfiteatro donde están todas las cabecitas, todos mirándote y mandando fruta. Y entonces empezaban, bueno, viejo, sí, pum, pan, y en algún momento siempre uno tira, ¿y por qué estás? ¿Viste? Que era la pregunta. O, ¿qué causa tenés? Porque ahí es donde empieza el tema, ¿viste? Ahí es donde empieza la diferenciación. Ahí es donde
en ese juego, por identificarte, el punto más importante es qué causa tenés. No, bueno, estoy por un homicidio. Bueno, eso ya empezaba a abrir un poco el juego y ya empezaban, algún otro preguntaba, ¿y homicidio calificado o simple? ¿Viste? Pues segunda pregunta que viene. Yo no tiraba todo, no, calificado. ¿Viste? Bueno, Puki ya va, ya, además ya empezaba, ¿viste? A cambiar ya se bajaba un poquito la joda, ¿viste? Bueno, calificado. Y bueno, y así empezaban. Y bueno, y en algún momento alguno decía, bueno, ¿y a quién mataste, viste? Que era la última pregunta de todas. Digo, y maté a mi viejo, decía yo, viste. ¿Cuándo decía eso? La mitad de la gente se iba a la mierda, viste, pero así como diciendo, no, este está loco, viste. Así, esa era la, ¿me entendés? Así, se iba a la mitad, viste, como diciendo, no, con este no, este déjalo, viste, como diciendo, este es un... Pero eso, en el fondo, actuaba como una especie o sea, como algo inentendible. Era como algo, viste, que no, con lo que no se habían cruzado nunca también, de algún modo. Porque no hay mucho. Y entonces era algo que, viste, o la otra, gente que se quedaba interesada en el punto. Y la vida dentro de los pabellones es una vida que, más allá de, por supuesto, de la limitación física, es una vida, es un grupo humano, es como un barrio, es como un... Por eso los mitos, por ejemplo, un mito que no existe. A todos los violadores cuando entran a la cárcel se los cogen todos los presos. Eso no es cierto. Es más, no vi un solo caso. Y he visto decenas, centenas de violadores. Pero ¿qué pasa? Ese mito funciona como disciplinador del afuera. O sea, como disciplinador por un lado, porque en el fondo seguramente eso actúa como que un montón de gente que estaría dispuesta a un crimen o un delito de ese tipo se sujeta, pero además actúa de otro modo también interesante, y es que sacía la sed de venganza del que está afuera. Porque, viste, el castigo en el sistema penal funciona, aunque no debería hacerlo, como una forma de venganza social. Entonces, para los que están afuera, justamente ese mito genera un placer en realidad. Ah, mirá, ya vas a ir a la cárcel y vas a ver lo que te va a pasar. Los mismos presos que están adentro terminan castigando del modo en que a lo mejor la sociedad quisiera que se castigue a ese sujeto, que no es haciéndole cumplir una pena de aislamiento y de privación de la libertad, sino algo mucho peor, que es pagarle con la misma moneda, etc. Y ese mito entonces tiene como todo mito, cumple una función, y en este caso bastante amplia. Yo personalmente tuve una vida educativa de lujo dentro de la cárcel, de lujo. Profesores de alto vuelo, de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Córdoba, gente muy valiosa como persona, pero además muy valiosa como profesionales. Y cosas que a lo mejor tal vez no hubiera podido... Tal vez si hubiera seguido con mi vida exterior no hubiera accedido a eso, porque estaba en otra cosa. No es que la vida dentro de la cárcel es esa imagen no clásica de la celda gris y el sujeto sentado perdiendo el tiempo, etc. No, hay vida, hay cosas, se producen efectos todo el tiempo, hay relaciones humanas. Por supuesto también hay conflictos, pero también hay grandes momentos de placer, se cocina, se come bien. No tanto por la comida que te dan ellos, sino por la comida que uno mismo produce. Hay visitas, hay posibilidades de laburar, de estudiar. Y la cárcel es una situación medio filosófica, por empezar, de un modo. Quiero decir, uno podría pensar en la cárcel como
lugar de retiro, de reflexión. Es lo que pretende hacer, de algún modo, también el castigo, ¿no? O sea, estar detenido como un valor, digo, no como un impedimento, sino al contrario, como una ventaja. Muchas veces o a vos nunca te interesó detenerte, nunca dijiste quiero parar, bueno, ahí parás. Parás, por supuesto, después de haberte chocado contra una pared, por supuesto, no es, a lo mejor, y en la gran mayoría de los casos ni siquiera es una decisión, uno para porque colisionó. Es evidente que hay un montón de personas, entre las cuales, por ejemplo, yo estaba, que tiene un conflicto con los parámetros sociales que rigen la vida en comunidad. Es así. Algunos se expresan en los atentados contra la propiedad. El atentado contra la propiedad ajena no es simplemente, por supuesto, lo que habitualmente se dice, no quieren trabajar, entonces salen a robar. Es mucho más difícil robar que trabajar, señora, le diría a esa señora. Trabaja cualquiera, robar no roba cualquiera. Y no estoy haciendo con esto una apología, pero quiero decir, es mucho más complicado en un sentido psíquico, en un sentido físico, en un sentido emocional, salir a robar que salir a trabajar. Y esto tiene otras consecuencias también, porque ahí se va estructurando como una manera de vivir, como una cultura en un sentido profundo de la palabra, de la cual después es muy difícil salir. Por eso también a veces no funcionan, me parece, o una de las razones que podría pensarse de por qué no funcionan todos los métodos de resocialización, es porque se presupone que la manera de reinsertar a un sujeto que ha vivido durante muchos años de su vida fuera de serie es normalizándolo, que ese es el gran tema del tratamiento penitenciario. Ahí tenés un mito, el mito de que es posible normalizar a una normal, digamos. Vamos a partir de los presupuestos que tiene la ideología, digamos, del sistema. Por eso en las cárceles nuevas vos entras a una celda y no hay absolutamente ningún objeto personal que te rodea. No está permitido. Son todas uniformes, todas iguales, todas con las mismas condiciones. Entonces tienden a nivelar desde el anonimato, nivelar hacia la uniformidad de los sujetos que están adentro. Estas cárceles vinieron a reemplazar en Argentina, por lo menos, a lo que eran las míticas cárceles antiguas, por ejemplo el Penal San Martín, por decirte algo, de Córdoba, donde la situación era todo lo contrario. A mí me tocó vivir en un lugar de ese tipo, tanto en Villa Dolores como en Córdoba, donde en realidad era exactamente al revés, y esto era muy positivo para la vida de uno adentro. Yo tenía una celdita de 2x3, que era un cubículo pequeño, pero en esa celda yo podía tener lo que quisiera y hacer lo que quisiera. Por ejemplo, pintarla, tener mis plantitas, mis libros, un televisor, todos los objetos que quisiera. Pero eso primero porque era un concepto que prevalecía en ese lugar, pero además porque me dejaban entrar todo eso, me lo traían las visitas. Y no solamente eso, sino que encima, que esto era muy interesante, la persona que te venía a visitar no te iba a visitar a un lugar neutro, exterior, donde se juntaban todas las visitas con todos los internos y la comunicación y la forma de relación era multitudinaria y anónima. No, iban directamente a tu celda. Compartían con vos un día de tu vida. Por eso también uno siempre trataba de que el lugar estuviera bien, no solamente para hacer mejor la vida personal, sino también para que cuando llegaba ese momento de compartir la vida personal con los otros, que ocurría 2 veces por semana, el lugar dieran ganas de volver. Soy lo que soy, es decir, soy como todos. Otro mito a derribar. ¿Viste? O sea, las cosas, este tipo de cosas, las situaciones
extremas en cualquier sentido le pueden pasar a cualquiera. Cualquiera puede ser protagonista, vivir una situación así. Eso cambia mucho el eje de las situaciones, porque además, primero porque si todos nos diéramos cuenta de esto, empezaríamos a ver a los sujetos que han vivido situaciones de este tipo y que por lo tanto están privados de la libertad, de un modo no como monstruos totalmente diferentes a mí, que se merecen lo que están pasando y que tienen que estar lo más lejos posible de mí y de mi familia, por decir lo que piensa la mayoría de la gente y lo que alimentan los medios también, ¿no? Habría que empezar por tratar de generar, pero esto es lo que el sistema no hace justamente, pero porque es una de las herramientas del sistema, de generar ese doblez de que el que está adentro, no solamente el privado de la libertad del preso, sino el loco también, ¿no? Está ahí como una muestra también de que es diferente y de que los diferentes tienen ese destino, justamente. Y que si no querés tener ese destino, lo que tenés que ser es normalizado, que es lo que todo el mundo lucha por obtener, la patente de normalidad, digamos. Y esta biblioteca es como, es el mejor recuerdo que tengo de los años que estuve en el encierro, porque íntegramente fue acumulada, digamos, durante todos esos años, desde el primero hasta no sé el último, porque estos últimos tiempos también se han sumado algunas cosas, pero lo más loco era que cada vez que me mudaba, porque uno se muda muchas veces estando dentro de una celda a otra o de una cárcel a otra, yo iba arrastrando los libros así en las bolsas y eran como mi tesoro. Y no solamente por una cuestión de que los libros como objetos me parecen maravillosos, sino porque además era como una especie de registro de todo lo que había ido descubriendo en ese tiempo. Imagínate, poder estar rodeado de libros durante X cantidad de años, es como si, no sé, si a vos te gustara bailar y te dijeran vas a tener que estar encerrado en este teatro durante 7, 8 años solo bailando. ¿Y qué dirías? Sí, suerte que me tocó esta posibilidad. Hay que tener alguna pasión también que tenga que ver con lo mental, digamos. Ese es el punto. Hay que tener alguna clase de vocación por el desarrollo de una cuestión mental. Porque cuando estás encerrado, como cuando estás disminuido físicamente, la gran herramienta que te queda como herramienta de libertad inclusive, como herramienta de lograr trascender todos los límites físicos, es la mente. Pensá en una persona que estuviera con un problema de disminución física y que no pudiera moverse, aunque no es exactamente lo mismo, tiene que ver con eso. ¿Qué te queda? La cabeza. Y la cabeza es lo máximo, es mucho decir, digamos. No es que no te queda nada, no, te queda lo más importante, ¿no? Yo te diría, por una cuestión también, esto tiene que ver con el espinosismo, aunque siempre lo sentí, pero Spinoza es el que le da forma a esto que voy a decir, que es medio brutal. La libertad no existe, en realidad. Porque la libertad sería pensar, cuando uno dice la libertad, quiere decir algo así como que yo en este momento, por ejemplo, me voy acá y dejo esto acá y me saco el micrófono y me siento. Y supuestamente yo decidí hacer todo esto libremente. Y en realidad yo creo que estos fueron actos libres dispuestos por mí, pero en el fondo lo que está sucediendo es que yo, porque soy un ser humano con una mente finita, o sea que tiene límites, no soy capaz de visualizar y de entender la cantidad y multiplicidad de causas que hicieron que todo esto sucediera y que todo esto sucediera. Entonces, como mi capacidad de entendimiento es limitada,
el hombre inventa la idea de libertad para creer que decide algo, cuando en el fondo hay una multiplicidad de causas. O sea, lo que estoy diciendo es una tesis materialista, que es la tesis de Spinoza, que el mundo es una multicausalidad infinita, que es la que produce todos los efectos que estamos viviendo. O decimos esto que estamos diciendo, es decir, que hay una multiplicidad de causas que es la que producen todos los hechos, por lo tanto nadie decide nada, y la naturaleza no tiene fines, no es que tiene una intención. La vida es algo que se va produciendo constantemente. O nos vamos a la otra, que es la idea clásica moderna en el sentido filosófico, y es la que nos rige, y es que hay algo así como el libre albedrío, y que el hombre es algo especial, que es diferente al resto de los elementos de la naturaleza y del cosmos. ¿Y qué es lo que lo hace especial? Eso, que tiene una conciencia, que es capaz de disociarse de la materialidad de las cosas, tomar decisiones por sí mismo, ser responsable, ser libre, etcétera, etcétera. Mirá por dónde vamos a terminar la conversación. Todo esto que estamos diciendo es la base del castigo, porque cuando vos castigás a alguien por un hecho, un crimen, lo que estás diciendo es que esa persona tenía capacidad para decidir hacer eso u otra cosa. Como decidió hacer eso, lo castigo. O sea, es la base de toda la organización de una sociedad, es la idea de libertad. Sin libertad ni siquiera podés castigar a alguien. Sin libertad se cae todo. Toda la idea económica del capitalismo, toda la idea de organización social, toda la teoría del derecho, todo se viene abajo. Sin la idea de un sujeto libre de decidir y responsable por sus actos. Desde el primer instante, desde que yo bajé y me entregué a la policía y me llevaron, y hasta este momento, nunca dejé de sentir alivio. Nunca, ni aún en los peores momentos, pero alivio. Una de las cosas que nunca dejé de sentir. Y la otra, nunca más tuve un mal pensamiento. Como si se hubiera quemado algo en mí, como si hubiera ido, si hubiera muerto. Cuando digo mal pensamiento no estoy hablando de putear o eso, sino de un mal sentimiento, quise decir. Nunca más tuve... No sé, voy a decir una cosa que no sé cómo hacer. Yo no odio a nadie. No, perdí esa capacidad, ¿viste? O sea, un alivio tan grande que inclusive estar sufriendo o en condiciones de vida absolutamente despreciables para todo el mundo, fruto de esas consecuencias, no se sobreponía al alivio, ¿entendés? Siempre gana el alivio. Pero eso fue algo que eso no lo elegí, yo no sabía que iba a pasar.